¿Algo? Yes. Hola a todos, mi nombre es Andrés Pardo, todos me conocen como Chapol y en esta ocasión les voy a hablar un poco de mí en una pequeña interview que estamos haciendo aquí en Francia, eh, en la casa de mi patrocinador que es La Baita. Y bueno, vamos a hablar un poco de mi casa, mi ciudad. Vivo en la ciudad de Armenia, que es la región, el Quindío, es la región cafetera de Colombia. Tengo más o menos unos 10 11 años montando bicicleta y pienso que desde que tengo año y medio o 2 años empecé a salir a todas las competencias a nivel nacional porque pues me gustó mucho la bicicleta y quería salir y aprender y conocer personas. Y cuando empecé a viajar empecé a ver que existían rampas totalmente diferentes. Cuando empecé a viajar yo empecé montando DIR y me encanta la tierra, me encanta jugar con tierra. Eh, Mis primeros viajes fue a una ciudad que se llama Cartago, a otra ciudad que se llama Cali, y ya no quería parar de viajar. Solo quería estar viajando y aprendiendo. Obviamente siempre estuve bien como con mis estudios y eso para tener tiempo de viajar y hacer todas las cosas lo mejor posible que se pudieran hacer. Después de un tiempo empecé a ver videos sobre esto, el BMX, y me encantaba ver, veo muchos videos de Colombia y siempre veía videos de Santiago, de Cristian Porras, bueno, esos eran los que más veía. Y empecé a ver, cuando ya tuve la oportunidad de conocerlos, empecé a viajar y a compartir más con ellos. Conocí a otra persona también que se llama Diomar, le dicen Firus, son increíbles esas personas, me enseñaron demasiado y empecé a viajar con ellos también y todo el tiempo se entrenaba todo el tiempo, eran tiempos muy divertidos. Así empecé a conocer Medellín, Bogotá, Tuluá, Neiva, conocí muchos lugares de Colombia, empecé a salir solo por mi bicicleta, eso era el motor, eso era lo que me motivaba siempre a salir, ir a competencias o ir a montar en otros lugares, conocer otros amigos. Sin querer llegaba uno a lugares que nunca pensó que iba a llegar y conocía a personas y esas personas dan su casa, abren sus puertas, su comida, su familia, todo es increíble. Y ahora no viajo mucho porque trato de, pues en Colombia no viajo mucho porque trato de estar ahorrando siempre dinero y acumulando dinero todo el tiempo para después salir a un viaje como en esta ocasión que es Francia, de poder, no sé, ir a Estados Unidos o como en otras ocasiones que pude ir a México, a Ecuador, a Perú. Y este es mi avión, mi bicicleta. Eh, Ahora entreno mucho solamente en mi ciudad, pero realmente por ejemplo, el parque que hay es como es muy pequeño y no es algo profesional, pero pues es lo que tenemos y ahí nos divertimos, puedo decir que todos los días. También hay una pista de DIR que para mí esta pista es profesional y es de las mejores en las que se puede montar. Se llama, está en el parque, se ubica en el Parque de los Sueños se llama. Y, y ya salir como a hacer street, a montar calles y por toda la ciudad. Hemos tenido oportunidad de grabar, pues no con cámaras profesionales, pero sí algunas veces GoPro y como sea, como con las cámaras que vamos teniendo, vamos grabando y sacamos como un registro de lo que nos gusta hacer y pues para estarlo viendo, acordándonos de los buenos tiempos.
¿En qué países he estado? El primer país que visité fue Ecuador, como en el 2011 creo, también fui en 2012, 2013, fui varias veces a Ecuador y había unas competencias muy buenas que se llamaban Coca Extremo, ojalá las vuelvan a hacer. Después de Ecuador, gracias a esos Coca Extremo gané un poco de dinero y con ese dinero pude viajar a México, que fue el segundo país que visité. Viajé a México, en México conocí personas increíbles como la familia Márquez. Pablo, muchas gracias por todo y allí también tuve la oportunidad de estar en competencias que para mí fueron muy buenas. En mi primera día me fue también muy bien y pude ganar dinero, lo guardé, volví, fui a México, en México también fui varias ocasiones y después de México creo que conocí Estados Unidos también fui como por 3 meses y he ido en 2 ocasiones. Este año también fui a principios de año a unas competencias, también me fue bien. Eh, Conocí Perú, Perú tiene muchísimos skateparks. eh, y por último conocí acá Europa conocí el año pasado, estuve en Francia, Barcelona, en España, estuve en Ámsterdam y, y creo que ya estos son los países que he conocido. El año anterior también pude estar aquí en Francia y estuve por 3 meses y estuve esos 3 meses creo que casi que en todas las competencias que hubieron. Tuve buenos resultados, me fui súper feliz de aquí. Creo que es uno de los mejores viajes que he tenido y todo eso fue gracias a la baita. Pienso que es como mi sponsor más fuerte. En estos momentos estoy aquí en casa de ellos y no me tengo que preocupar por comida, no me tengo que preocupar por absolutamente nada. Entonces quiero agradecerles por toda la ayuda, han sido increíbles conmigo y los llevo aquí. Este año también empecé a montar para una marca colombiana que para mí es profesional y lo que está haciendo lo está haciendo súper bien. Felicidades por eso también a Mutanti. Mutanti es mi sponsor. Eh, Voy a tratar de ayudarle también a salir, a estar fuera del país, también a la marca porque me parece algo importante. Y, y bueno, ellos también me ayudaron en esta ocasión, en este viaje. Espero tener proyectos grandes también con ellos y bueno, aquí seguimos. También en esa oportunidad que estoy aquí, tuve la experiencia de estar en un tour con mis amigos de Sudamérica, que es Argentina, Chile, Ecuador, Colombia. Esos eran los 4 países que estaban en el tour, se llamó Latino Loco Trip. Estuvimos por el sur de Francia, se pasó increíble, nos conocimos mejor, compartimos ideas, nos enseñamos todos uno del otro. Y gracias a este tour pequeño pero divertido, eh, ahora también soy corredor de una marca que se llama Superstar. Llevo muy poco pues porque apenas empecé en este viaje, pero bueno, ya tengo unas partes de la bici y me están ayudando también muy bien, entonces espero también ayudarlos a estar por ejemplo en mi país o donde se pueda. Eh, También espero tener grandes proyectos y seguir adelante. Vamos con toda y
Otro sponsor también que me ha ayudado para los viajes y toda esta cuestión se llama Chigüiro. Es un amigo que conocí gracias a otro amigo que practica BMX y esta persona es la que organiza los enduros y muchas cosas en Colombia con el MTV y todo esto, pero se dio la oportunidad y esta persona me está ayudando también. Agradezco también por la ayuda, Chiwi, y aquí seguimos. Cuando empecé a montar y empecé a conocer un poco más, siempre soñé con venir a Europa y montar por Europa y conocer sus países y todo eso, pero siempre pensé mucho como en Barcelona y más que todo allá. Pero mi oportunidad se brindó aquí en Francia, pues por la Baita, que es mi patrocinador y eso. Y bueno, Francia es muy bonito, tiene cosas muy bonitas para ir a conocer, pues nunca me imaginé ir a la Torre Eiffel y montar por ahí, ir en bicicleta a la torre, montar por las calles de Francia. También es súper divertido ir a las compes, sí, pero más porque, por ejemplo, el FIS hace algo que se llama FIS Experience y todas las competencias son aquí en Francia. Y pues uno va a competir, sí, a conocer, pero los lugares, los lugares donde se hacen las competencias son muy bonitos y es increíble conocer tantas cosas con la bicicleta. En este viaje, en esta ocasión, pues por el tour, por el Latinos Locos Trip, conocí una parte del sur de Francia que me gustó mucho porque es muy verde, las personas son muy agradables, eh, hay spots para montar también, lugares para montar muy brutales. Conocí uno que se llamaba Tétanos Park y me gustó mucho porque ellos tienen unos jardines gigantes, ahí tienen todo lo tienen de su casa, tienen paneles solares, la energía, todo está ahí en su casa. Conocí otro skatepark también que se llamaba Router, no lo recuerdo bien, pero súper divertido también, tenía una spine grandotota y el parque muchas opciones, era muy divertido. Eh, por último también estuve en una ciudad que se llama Ombrun, algo por el estilo, pero es un lugar increíble así entre las montañas y los nevados a todos lados, un lago gigantesco, la competencia de BMX, competencia en el lago, BMTV, uy no, eso es increíble, un lugar muy lindo. Espero volver el año siguiente, el año próximo. Eh, ¿Qué otro lugar así que me haya gustado bastante? Bueno, el Latino Loco Street terminaba en, en Ambrón, que fue la competencia del lago y sus montañas así, con los nevados y eso. Después de allí fuimos a Montpellier por unos días y después de Montpellier fuimos a un Fish Experience en Canet. En Canet, en mi segunda ronda, intentando un front flip, pasando un obstáculo, no lo logré terminar y caí un poco como una llanta de atrás y se fue la bici y caí como sentado. Pero pienso que tuvo que ser muy fuerte porque eh, se me rompió una vértebra y por eso estoy usando eso en toda la entrevista porque necesito esto para recuperarme. Bueno, mi recuperación consiste más que todo en estar quieto por tal vez unos 3 meses, tengo que estar con este corset, tratar de no hacer como fuerzas y mal movimientos, pero en sí es estar quieto, estar tranquilo
y pues eso es lo que estoy haciendo, ver televisión todo el día. Bueno, pues por el momento mis proyectos, primero que todo, es recuperarme y en cuanto tenga unos 2 meses ya de estar con el corset, pienso meterme, no sé, a hacer algunos ejercicios de fortalecimiento. También quiero aprender inglés, he estado aplazando mucho esto del aprendizaje para el inglés y lo necesito. Después de esto y de fortalecer un poco, ya cuando empiece a montar, que pienso que más o menos va a ser en septiembre o tal vez a mediados de agosto, me voy a preparar porque quiero estar en el, en el Fish World, que ahora se va a hacer en Canadá, pero yo no voy a poder estar pues por esto, por la caída y por otros temas también. Pero quiero tratar de ir al FIS de Budapest y como a los 8 días o 10 días del FIS está una competencia a la que siempre he querido ir, que es un Vans, se llama el Vans Pro Cup y se va a hacer en Málaga. Que quiero ir es porque quiero conocer Málaga y me parece que es un parque increíble. Después de esto, si se da la oportunidad, quiero ir a China, es otro proyecto que quiero cumplir y es ir a China y estar en el FIS de China y en la competencia de la UCI. Bueno muchachos, esto es todo lo que tengo en esta ocasión para decirles y espero que les guste. Eh, a todas las personas que lo están viendo, que lo van a ver o que lo vieron, quiero decirles que los sueños se pueden cumplir y solamente hay que tener fe y hacerlo. No puede esperar a que llegue otra persona o que llegue una marca a buscarlo. Hay que buscarlo y hay que salir, y más que todo en Colombia, porque en Colombia es muy difícil. Pero Colombia tiene demasiado nivel y ahora la nueva generación es increíble porque hacen trucos que no veía ni siquiera cuando salía. Entonces, para ustedes, felicitaciones y ahora eso va a cambiar más con lo de los Olímpicos. No paren de creer y sigan el objetivo siempre, sean constantes todos los días, sueñenlo, vívanlo y háganlo en realidad. También quiero hablarle a Santiago y que lo estoy esperando, que hágase operar rápido, que me hace falta y necesitamos salir otra vez a entrenar. Y a todos mis amigos que están lesionados o que por algún motivo han tenido que parar en su bicicleta, los estoy esperando con los brazos abiertos, por favor, vuelvan.